ética es una disciplina filosófica que ocupa del estudio de las acciones humanas consideradas correctas o incorrectas y de los valores que guían la conducta individual y colectiva. Desde la antigüedad, pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicuro sentaron las bases de esta área del conocimiento, abordando preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, la naturaleza de la virtud y el origen de los principios morales. En la actualidad, la ética se estructura en torno a un concepto claro como el análisis crítico de la moralidad, con el objetivo de proporcionar herramientas para reflexionar y tomar decisiones responsables en diversos contextos. Además, se divide en 3 ramas principales: metaética, ética normativa y ética aplicada, cada una con enfoques y objetivos específicos. Metaética es la rama de la ética que se ocupa de analizar los fundamentos, naturaleza y conceptos básicos de la moralidad. En lugar de juzgar qué acciones son buenas o malas, no establece normas de conducta, sino que se pregunta sobre la moralidad misma, en lo cual tenemos puntos claves que se enfocan en preguntas como qué significan, términos como bueno, malo, justo o inmoral. ¿Existen valores morales o objetivos? ¿O son solo opiniones subjetivas? Esto analiza la lógica y el lenguaje utilizado en los juicios morales, investigando si tienen contenido factual o si son solo expresiones de emociones o convenciones sociales. Ética normativa. Ética que busca establecer principios, reglas y criterios para determinar qué acciones son moralmente correctas o incorrectas, así como qué valores deben guiar la conducta humana. A diferencia de la metaética, no se pregunta sobre la moralidad, sino que intenta definirla y ofrecer orientación práctica. Su objetivo principal es elaborar teorías morales que permiten evaluar y dirigir la conducta, tanto individual como colectiva. La ética aplicada utiliza principios morales para resolver dilemas específicos y problemas del mundo real. No impone reglas rígidas. Utiliza la prudencia y el análisis de casos para equilibrar valores en conflictos. Se basa con frecuencia en 4 principios: la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Se divide en diversas disciplinas según el ámbito de actuación. La bioética trata sobre la salud y la vida. La ética profesional trata sobre los deberes del trabajo. La ética empresarial se ocupa del trato justo a los empleados y de la responsabilidad social. La ética ambiental se ocupa de nuestra responsabilidad con el ecosistema y del futuro del planeta. La ética tecnológica o digital se ocupa de la privacidad de datos y el futuro de la robótica con inteligencia artificial. Aristóteles es un filósofo griego, discípulo de Platón y maestro. Es uno de los pensadores más influyentes de la cultura occidental, que abordó casi todos los campos del saber de su época: lógica, metafísica, ética, política, biológica, estética. Su pensamiento se centró en el estudio de la realidad tangible, buscando la realización del ser humano a través de la razón y las virtudes. Epicuro es un filósofo griego fundador del epicureísmo. Su doctrina se basa en la búsqueda de la tranquilidad mental, cataraxia y el placer moderado como bien supremo, distinguiendo entre las necesidades naturales y superfluas. Rechaza el miedo a Dios y a la muerte, mediante el conocimiento de la naturaleza atomista, y considera las virtudes como herramientas para alcanzar la paz interior. Sócrates fue uno de los primeros filósofos en hablar de la ética. Él decía que las personas no hacen el mal porque quieran, sino porque saben realmente qué es lo correcto. Para Sócrates, la virtud es conocimiento. Esto significa que si una persona aprende y entiende qué es el bien, entonces actuará bien. El problema no es la maldad, sino la ignorancia. Sócrates también nos enseñaba que debemos conocernos a nosotros mismos. Su famosa frase, «Conócete a ti mismo», nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y pensar antes de actuar.
Además, Sócrates creía que existen valores universales como la justicia y el bien que no cambian según la opinión de cada persona. Bueno, en resumen, para Sócrates vivir es bien, depende de buscar la verdad y el conocimiento. Platón fue discípulo de Sócrates y desarrolló más sus ideas. Para Platón, el objetivo de la ética era alcanzar la felicidad verdadera que se logra viviendo con virtud. Él explicó que el alma tiene 3 partes: la razón, el espíritu, el apetito. La razón, que debe pensar y guiar nuestras decisiones. El espíritu, que nos da valor y fuerza. El apetito, que tiene que ver con nuestros deseos. Cada parte tiene una virtud. La ética ha evolucionado desde sus inicios en la Grecia clásica, donde pensadores destacados construyeron marcos teóricos que siguen siendo relevantes hoy en día. Sócrates enfatizó la importancia del autoconocimiento para vivir virtuosamente. Platón postuló la existencia de una idea del bien como fundamento de lo moral. Aristóteles centró su estudio en la búsqueda de la felicidad a través de la excelencia de carácter, y Epicuro propuso el placer moderado como fin último de la vida. El concepto de ética como disciplina que examina la moralidad y su objetivo de orientar a la conducta humana. Hola, hoy hablaremos sobre la relación de la sociología con la administración y otras ciencias. La sociología es una ciencia social que estudia cómo se organizan las sociedades y cómo interactúan las personas dentro de ellas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la administración? Mucho más de lo que imaginamos. Las empresas y organizaciones están formadas por personas y entender su comportamiento, sus valores y su cultura y sus relaciones es clave para lograr un buen funcionamiento. Aquí es donde la sociología aporta herramientas fundamentales para mejorar el liderazgo, el trabajo en equipo y clima laboral. Además, la sociología no solo trabaja sola, se relaciona con otras ciencias como la psicología, la economía y la ciencia política, lo que permite tener una visión más completa de cómo funciona la sociedad y las organizaciones. En este video explicaremos cómo estas disciplinas se conectan y por qué su relación es tan importante en el mundo actual. El desarrollo histórico de la dinámica social transita desde reflexiones filosóficas en la antigüedad y teologías en la Edad Media, hasta convertirse en un campo científico estructurado. En el siglo XIX, Comte definió la sociología y diferenció estática y dinámica social, mientras que Marx y Durkheim identificaron motores del cambio y factores de cohesión. En el siglo XX, amplió el enfoque con estudios sobre dinámica de grupos, Lewin y sistemas sociales, además de investigaciones sobre movimientos sociales. En el siglo XXI, la disciplina se adapta a la globalización, la tecnología y desafíos contemporáneos como la desigualdad y el cambio climático, manteniendo su objetivo central: comprender cómo se organizan, funcionan y transforman las sociedades y sus grupos. La sociología nos da herramientas muy útiles para entender cómo funcionan las sociedades y también las organizaciones. Nos ayuda a ver cómo se comportan las personas y los grupos, cómo se organizan las jerarquías y los roles, y la importancia que tienen la cultura y los valores en la vida diaria. También nos explica cómo ocurren los cambios sociales y cómo las instituciones van evolucionando con el tiempo. Por todo esto, la sociología se convierte en una herramienta clave para interpretar la realidad social y mejorar la manera en que convivimos y trabajamos juntos. En gestión empresarial aplica para entender que el éxito depende tanto de la capacidad profesional para socializar con amabilidad y respeto hacia jefes, colegas y subordinados, eliminando prejuicios y fomentando la confianza personal. Esta integración humana no solo reduce el estrés laboral, sino que crea un sistema de apoyo esencial para mejorar la productividad y el liderazgo dentro de cualquier empresa o negocio propio. La sociología se aplica en la gestión empresarial a través del uso del método científico, observación, muestreo y estudio de casos, y herramientas específicas como los métodos históricos comparativos y de comprensión.
En conclusión, la sociología y el éxito empresarial se basan en la autoconfianza, el respeto a las normas y la capacidad de interactuar positivamente con el entorno social. Sociología organizacional analiza las empresas como pequeñas sociedades. Su objetivo es entender cómo las relaciones humanas afectan el rendimiento y el clima laboral. Sus aspectos claves son cultura interna, estudia las normas invisibles, valores y hábitos que comparten los empleados. Estructura de poder, analiza cómo ejerce la autoridad y cómo fluye la influencia real más allá del organigrama. Gestión del conflicto, identifica los roces entre grupos para mejorar la cohesión y la comunicación. La adaptación social, evalúa cómo la empresa responde a los cambios externos, políticos, sociales o tecnológicos. Bienestar colectivo, prioriza el sentido de pertenencia para aumentar la motivación